Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar reunidos nuevamente con la única finalidad de poder compartir la palabra del Señor, de poder compartir las cosas que Dios tiene para nosotros, de conocer cuáles cosas tiene preparadas el Señor. La palabra de Dios dice, grandes cosas tiene preparadas el Señor para aquellos que confían en Él. Y no solamente para aquellos que confían en Él, sino que lo buscan con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Que este sea un deseo que Dios pueda despertar en cada uno de nosotros, porque uno se pregunta, ¿en qué mejor lugar podría yo estar si no es en la presencia de Dios? Si no es sabiendo que Él está ahí permanentemente hablándonos, sosteniéndonos, escuchándonos. El Señor nos lleva a reflexionar y durante esta semana meditaba yo en el hecho de considerar que ha habido periodos en mi vida, sobre todo ahora que Dios me ha dado la oportunidad de poder conocer su palabra. Y déjeme decirle que cuando por alguna razón estoy con mucho trabajo, estoy muy ocupado con distintos aspectos en relación sobre todo a mi vida profesional y también a mi vida familiar, y hay ocasiones en que de repente transcurre el día y no tengo la oportunidad de leer absolutamente nada de la palabra de Dios, de leer nada. En algunas ocasiones, cada vez con menos frecuencia, termina el día y pienso que no tuve oportunidad de leer la palabra de Dios. Y al día siguiente se repite. Por los afanes, por las ocupaciones, por los pendientes, y no tuve la oportunidad. Y de repente me doy cuenta que se pasa una semana completa y que por alguna razón no he podido ir a la palabra de Dios, no he podido leer el versículo, no he podido hacer nada, ni siquiera meditar o reflexionar. Y hago un recuento porque cuando esto ocurre, entonces de repente me doy cuenta que empiezo a tomar decisiones o a llevar a cabo acciones que en un instante me doy cuenta que muchas de ellas empiezan a apartarse de la voluntad y del corazón de Dios. Es tan importante que nos mantengamos unidos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí se secan, se mueren y no dan fruto. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, y particularmente cuando experimentamos problemas, sentimos que el mundo se nos viene encima y que no encontramos la salida. Y cuando nos mantenemos en la palabra de Dios, nos mantenemos en intimidad con Él, hemos tenido la oportunidad de platicar con Él, aunque vengan los problemas, nuestra actitud es completamente distinta. Recuerdo hace algunos meses atrás que viendo una película, mi esposa, específicamente hay un artista por ahí que se llama Tom Cruise, y hay una escena en la que está teniendo un diálogo con una mujer y él le dice: mira, conmigo así, hasta acá arriba, y sin mí para abajo, conmigo acá y sin mí acá. Y
mi esposa en manera chusca me decía, mira, con Cristo acá, acá, sin Cristo por los suelos, con Cristo y sin Cristo. Y así es. Déjeme decirle que finalmente así es. Oremos para que Dios nos ponga el querer como el hacer. Porque su palabra dice que aún Él es el que pone el querer como el hacer, pero la decisión es nuestra. Y ojalá que nuestra decisión sea buscar a Dios en todas las cosas, en todas las cosas. Usted va a hacer sus actividades personales para prepararse en el día. Piense y dele gracias a Dios. Piense que le ha dado una casa, piense que le da recursos, piense que le da esa posibilidad, piense que le ha permitido pasar la noche en una cama y que Él ha mullido su cama. Si se despierta y ve a personas que usted quiere, aprecia y están a su lado, decir gracias Dios, gracias, gracias. Incluso en nuestras necesidades más básicas, déjeme decirle que en no pocas ocasiones uno puede decir gracias Dios, gracias Dios. Dios ama el corazón agradecido. ¿Cuánto más si Él es nuestro proveedor, si Él es el que nos sostiene, si Él es el que nos consuela, si Él es el que nos aconseja? Al final se trata de Él. Alguien podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos tener esa relación permanente con Él? Así es. Quizás no tiene nada personal, pero incluso le diría yo a mi hijo, ¿estás en la bolsa de valores? Gracias Dios porque me permites estar aquí en la computadora, en la bolsa de valores, ¿verdad? A lo mejor lo perdemos todo, pero gracias porque me permites aprender y experimentar. Y así debiera ser para todos y cada uno de nosotros. Usted es un ama de casa que no tiene necesidad de trabajar y puede estar en su casa. Gracias Dios porque me permites estar haciendo las cosas que tu palabra dice que tengo que hacer conforme al libro de Proverbios. Si es un varón y tiene que salir de casa y de repente está cansado, no puede, gracias Dios, gracias porque sé que a través de esto tú me das una provisión. Que no se nos olvide permanentemente estar agradecidos con Dios. Además de la voz de Dios, yo tengo otra vocecita aquí en la casa que siempre me lo está recordando y me dice estar agradecido con Dios todo el tiempo. Ya diste gracias a Dios, ya te encomendaste a Dios, ya le pediste a Dios que sea Él el que te guíe, el que te proteja, el que te cubra. Démosle gracias a Dios por nuestros familiares, nuestros padres, nuestra madre, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, que nos exhortan, que nos recuerdan que debemos permanecer todo el tiempo dependientes de Él. Durante esta semana, la semana anterior, hablamos un poquito sobre qué significa seguir a Cristo. Pero el día de hoy el Señor me ha llevado a otro versículo. Quería yo recapitular y ampliar un poquito el comentario. Pero el Señor me llevó a su palabra, en donde nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, vengan a mí, porque yo los haré descansar. No solo la invitación de seguir a Cristo y de vivir por Cristo, sino que Él me dice, vengan a mí
todos aquellos que estén trabajados y cansados. Y yo me pregunto, ¿hay alguien que al terminar el día no lo esté? Creo que prácticamente todos, a veces fatigados mentalmente, a veces físicamente y quizás la mayor parte de las veces emocionalmente. Y el Señor me lleva a la proclamación para decir, Señor, Señor, amado Dios, hoy vengo delante de ti porque estoy trabajado y cansado. Como dice tu palabra, no debo de tener temor o miedo o ansiedad o angustia, porque tú estás conmigo. Ayúdame, Señor, a no desmayar, porque tú eres mi Dios y eres el que da y sostiene al que está cansado. Tú eres el que da nuevas fuerzas cuando sentimos que nos hemos quedado sin fuerzas y sin aliento. Tú eres el que sopla sobre nosotros y nos da ese aliento que necesitamos para levantarnos, para esforzarnos, para ir hacia adelante, sabiendo que no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que es en tu espíritu, es conforme a tu voluntad. Señor, pongo delante de ti este día mis preocupaciones, sabiendo que tú eres el que renueva mis fuerzas cada día. Gracias, gracias Dios, por ser mi refugio y por darme descanso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 107, versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, y Jehová los libró de todas sus aflicciones. Note y subrayo que dice de todas sus aflicciones. Dios no es un Dios a medias. Dios es Dios. Él cumple su voluntad de manera total y absoluta. Así lo dice la esencia de Dios. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, atributos que solamente le pertenecen a Él, porque ciertamente ningún ser humano lo sabe todo, lo puede todo o está presente en todos lados, en todo tiempo. Solo Dios, en su soberanía. Pero en su soberanía, Dios quiere compartirnos y recordarnos que Él está en control absolutamente de todas las cosas. Y me anima para clamar a Él, para dirigirme a Él, particularmente si estoy pasando por situaciones complejas y complicadas. Y no solo de ir a Él, sino que su palabra me dice que Él me libra de todas mis aflicciones, de todas, no de algunas, de todas. Él es un Dios suficiente y cumple su palabra. Él es fiel y verdadero. Salmo 107, 20 dice, y Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cómo Dios responde a nuestro llamado? ¿Cómo Dios manifiesta su presencia en nuestra vida? Leamos pues el Salmo 107, 20 nuevamente, que dice, pero Dios envió su palabra, envió su palabra, envió su palabra
y lo sanó. Reflexionar en lo que el Señor está diciendo, y me está diciendo que vaya yo a su palabra, que atesore su palabra, que tenga la palabra en todo tiempo y en todo momento. Es una exhortación permanente. Dios no obliga absolutamente a nadie. Mateo 11:28 al 11:30. Si tiene una Biblia puede leerlo conmigo. Y dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas. Hay todo un proceso aquí. Primero, tengo que ir a buscar su presencia. Segundo, dice él, llevar mi yugo sobre ustedes. Y una vez que lleven mi yugo, aprendan de mí. Aprendan, porque yo soy manso y soy humilde. Y en la medida que ustedes lo aprendan, hallarán descanso para vuestras almas. Y este es el resultado de buscarlo a Él, de dejarse enseñar, de aprender de Él y de llevar su yugo. Porque mi yugo, dice nuestro Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahora, quizás algunos de ustedes se preguntarán qué cosa es o a qué se refiere cuando habla del yugo. La Biblia descansa y enseña que un yugo en los tiempos bíblicos era una herramienta que permitía que dos bueyes fueran al mismo paso. Lo usaban para trabajar la tierra. Por lo tanto, no podía ir un animal más adelante que otro. Tenían que ir sincronizados. Y atrás iba un hombre que los iba dirigiendo. Esta unión se hacía generalmente con un trozo de madera, el cual se ponía alrededor del cuello de los animales, y había unas cadenas que permitían unirlos. Y esto permitía a la persona que labraba la tierra poder ir caminando detrás de ellos, y ellos iban al mismo tiempo haciéndolo. A esto se refiere el yugo, una herramienta que une a dos bueyes para trabajar. Hablar del yugo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, llevar mi yugo, significa para nosotros que Él va a nuestro lado permanentemente en la medida que yo puedo hacerlo. Claro que quisiéramos hacerlo permanentemente. ¿Y qué pasa cuando no estamos? Cuando decimos, Señor, ahora no te necesito, ahora estoy bien. Creo que por el momento las cosas marchan perfectamente. Pero repito, todos al término del día experimentamos fatiga, cansancio, problemas. Y el Señor me recuerda, ven, ven conmigo, llevar mi yugo y yo haré más fácil el camino para ustedes. Y ciertamente el llevar el yugo no es una invitación para los que son fuertes, para los que pueden hacer el trabajo.
Particularmente, llevar el yugo va dirigido para todos aquellos que necesitan la ayuda de Dios. ¿Y quién necesita la ayuda de Dios? Todos necesitamos la ayuda de Dios. No hay una sola persona sobre el mundo que no necesite la ayuda de Dios. Lo haga consciente o inconscientemente, aún no conociendo a Dios. Muchas veces el hombre exclama y levanta sus ojos diciendo: Señor, ayúdame, Dios, ayúdame, aunque no tenga un concepto ni haya conocido a Dios. Parece una expresión muy coloquial, pero finalmente está en la naturaleza del hombre saber que puede levantar sus ojos, mirar al cielo y decir: Dios, Dios, ayúdame. Dios dejó esto en nuestras conciencias, por eso lo podemos hacer. El hombre se ha encargado de cauterizar la conciencia. Cauterizar quiere decir quemar, dejar insensible. Y en la medida que el hombre cauteriza su conciencia, se aleja de Dios y de esta manera puede decir: yo no necesito a Dios absolutamente nada para mi vida. Creo que los que estamos reunidos el día de hoy podemos decir: yo sí necesito a Dios. Yo sí necesito a Cristo en mi vida. Y el hacerlo me va a traer el beneficio de saber que Él marcha a mi lado, que Él va a mi lado y que conforme a su palabra Él me dice: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Particularmente el escenario en el que se desarrolla Cristo en nuestra familia es para aquellos que han estado pasando por procesos de enfermedad. ¿Cuántas veces muchos de ustedes han derramado sus lágrimas por la noche cuando piensan que no hay esperanza, que no hay solución, que los problemas se agravan, que están ahí? Pero la exhortación es para que voltee y busque a Dios y le diga: ayúdame, ayúdame. Porque si está por las noches llenando su almohada de lágrimas, está angustiado, no puede dormir, tiene dolor y no clama a Dios, ¿cómo Dios puede ayudarlo? Aún la palabra de Dios dice que Él no desampara absolutamente nada de lo que Él ha creado. Y esto incluye todo. Todo lo que ve en nuestros ojos, percibe nuestros sentidos, todo lo ha creado el Señor y todo está bajo su control y bajo su voluntad. En ese control y en esa voluntad, Dios quiere que le conozcamos, particularmente pasando por situaciones como muchos de ustedes. El Señor quiere decirles: yo estoy contigo. El Señor trae paz en medio del dolor. Dice Juan 14, 27, mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando yo era pequeño y acompañaba a mi mamá a una iglesia que estaba cerca de la casa, particularmente esta parte siempre me agradaba, porque cuando la persona que estaba al frente hacía la exhortación: hermanos, Deos dar fraternalmente la paz. Y entonces todo el mundo se volteaba hacia un lado, hacia otro, hacia atrás, hacia el frente, y uno podía estrechar la mano de las distintas personas. A mí particularmente, tendría yo como 10 años, me gustaba mucho particularmente ese punto, porque sentía que no estaba yo solo, porque sentía que podía ser incluido, que podía sentirme aceptado. Y aquí está Jesús diciéndome exactamente: mi paz os dejo. Lo que me está diciendo es: aquí está mi mano, ven conmigo, te daré mi paz. Te la daré, pero no como te la da el mundo.
El mundo hoy busca la paz de distintas maneras y creo que ejemplos sobrarían. Personas buscan refugiarse en el alcohol, en el placer, en el sexo, en cosas materiales, en comprar para sentirse bien. Lo complejo es que nada de esto traerá verdadera paz, porque el único que puede darles la verdadera paz se llama Jesucristo. El único que puede darnos la paz que no puedo comprender y entender, pero que va a ponerme en un punto de estar confiado, de tener calma, de tener tranquilidad en medio de las dificultades, es Él. Se llama Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es la esencia del Dios mismo. No son dos dioses. Es la esencia del Dios mismo. No se turbe vuestro corazón, continúa diciendo, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí estoy. Aquí estoy yo. Mi nombre es Jesucristo, dice Él. Y yo estoy intercediendo de día y de noche por todos y cada uno de ustedes delante del Padre. ¿Y qué es lo que intercede? Humanamente puedo pensar que se me quite la angustia, que se me quite el dolor, que se me quite la incertidumbre, que se solucionen todos mis problemas económicos y personales. No es eso lo que dice la Escritura. Dice, yo he estado intercediendo para que su fe no falte. Porque la fe es lo que me da la certeza y la seguridad de que yo puedo caminar confiado sabiendo que Él está en control. Me lleva para tener esperanza más allá de la enfermedad. Salmo 23, 4. ¿Cómo sé que me lleva en esperanza más allá de las dificultades, cuando no encuentro la salida, cuando estoy desesperado, cuando siento que no hay nada que pueda ayudarme? El Señor aparece a través de su palabra para decirme en su palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte. No está diciendo, aunque ande en la muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré miedo, no voy a temer absolutamente nada, porque Dios está conmigo. Él es el que me sostiene, el que me da el aliento necesario para continuar adelante. Y no solo eso, sino que también me dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo puedo tener nuevas fuerzas si estoy tan agotado, si estoy tan agobiado, si no encuentro la salida? Y el Señor me dice, simplemente cree. Simplemente cree, porque para el que cree todo le es posible. Levantarás las alas como las águilas, y correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. ¿Por qué? Porque yo voy. Jesucristo viene conmigo al lado. Él es el que me sostiene. Yo voy a su lado. Y aunque la batalla sea intensa, aunque el camino sea complicado, aquel que va junto a Jesucristo y Jesucristo va junto a él, entonces Él hace que las dificultades y los problemas sean más llevaderos.
Sé que no es un aspecto fácil de transmitir, porque alguien puede decir, pues sí, pues usted lo dice porque usted no tiene el problema lo tengo yo. O en casa me dicen, échale ganas, ve para adelante. Sí, pero el problema no lo tienen ustedes, lo tengo yo. Pero Dios me dice, conforme a lo que Él ha expresado, que si yo clamo a Él, Él es el que me va a sostener, el que va a librar todas mis batallas. Y también sé ahora, Salmo 107:20, y repito, Dios envía su palabra y nos sana. Dios envía su palabra y nos sana. Dios envía su palabra. ¿Y cómo puedo yo saber la palabra? La palabra se quedó escrita. La palabra se personificó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra viva. ¿Y cómo tengo acceso a la palabra? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. No puedo conocerlo simplemente porque alguien me platicó de Él o me habló de Él y simplemente trato de agarrarme a algo que pueda darme esperanza o aliento. Tengo que conocerlo a Él. Tengo que conocer la palabra de Dios. Y si yo conozco la palabra de Dios va a estar ahí permanentemente para animarme y para exhortarme. ¿Tiene usted dudas? Acompáñeme al Salmo 34:17 que dice, claman los justos, y Dios escucha, y Dios escucha. Y no solamente escucha, sino que dice, y los libra de todos sus problemas. No dice eso. Dice, los libra de todas sus angustias y los sostiene en medio de la prueba. Salmo 34:18. Dios está cercano para aquellos que le buscan. Para aquellos, dice, quebrantados de corazón. El corazón del hombre, en general, se ha endurecido y no quiere saber nada de Dios. Pero Dios dice que en la medida que nosotros le buscamos, Él cambiará ese corazón endurecido por un corazón de carne, por un corazón que pueda latir, por un corazón que pueda sentir, por un corazón que pueda conmoverse. Y en la medida que va cambiando este corazón, en la medida que este corazón late, en la medida que este corazón se conmueve, entonces este corazón empieza a sincronizarse con el corazón de Dios. El corazón de Dios está lleno de misericordia. La misericordia de Dios es pasar por Él mismo sabiendo todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias y saber que lo hace simplemente porque Él es soberano, porque Él es Dios. Él podía estar sentado en su trono simplemente observándonos y ver qué es lo que hacemos, pero no es un Dios distante. Es un Dios que se acerca a nosotros. ¿Cómo sabemos que se acerca a nosotros? Envió a su Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino sea alcanzado por la misericordia de Dios. Y que cuando sea alcanzado por la misericordia de Dios pueda decir, gracias Dios porque ahora te conozco. Gracias Dios porque de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te pueden ver. Pueden ver la manifestación y la gloria de ese Dios eterno. Tu palabra dice que no importa cuántas aflicciones yo pueda tener, tu palabra dice que de todas ellas tú me librarás, me darás el consuelo, me darás el aliento, me darás el fortalecimiento, avivarás mi fe.
Salmo 55, 22. Dios dice, dame tu carga. Echa tu carga sobre mí y yo te voy a sostener. Continúa diciendo, no dejará Dios para siempre caído al justo. Esto es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ahora Dios, en la personificación de nuestro Señor Jesucristo, dice, venid a mí todos los que estén cargados, cansados, fatigados, yo los haré descansar. Salmo 46:1 me exhorta y me dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, mi pronto auxilio en medio de las dificultades, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones, mi pronto auxilio. ¿A dónde va a ir usted en medio de sus problemas? Los hombres buscan a los hombres y se olvidan de que son hombres. De que igual que todos nosotros tienen limitaciones. Tendrán algunos atributos favorables, pero tendrán muchas cosas que no lo son. Todo hombre que no teme a Dios camina bajo su propio entendimiento, bajo su propio conocimiento, bajo sus propias decisiones, y la mayor parte de las veces el final de esos caminos son de dolor y angustia. Y al final llegará un punto en el camino en el que lo único que el hombre hace es clamar a Dios, sabiendo que Él está en control. Dice la palabra del Señor, dejar las sendas antiguas y andar por el camino que yo les muestro. Dejar las sendas antiguas es dejar de hacer lo que estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y tomar el camino que Él nos ha mostrado. ¿Cuál camino nos ha mostrado? A través de nuestro Señor Jesucristo. Dios no miente y Jesucristo es el camino. El camino es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El camino es el conocimiento de la palabra. Y ese camino me llevará a la casa y a la presencia del Padre. Salmo 46:2 me dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Y en Isaías 41:10 el Señor me exhorta y me dice, no temas, no temas. Esta mañana te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, subrayo la palabra siempre. Siempre te sustentaré, subrayo la palabra siempre. No te voy a dejar. ¿Qué hago yo para saber que no me va a dejar? Conocerlo a Él, conocer su palabra y descansar en sus promesas. No puede ser de otra manera. No hay ninguna religión, ninguna, escúcheme bien, llámese como se llame, en el mundo que pueda sostenerme y librarme de todas mis aflicciones y sacarme del pozo de la angustia, levantarme del pozo de la oscuridad, poner mis pies sobre tierra firme. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Él está aquí hoy para recordarnos y para decirnos, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados. Y entonces recibirán la promesa escrita en el Salmo 107, versículo 20. Dios ha enviado su palabra, dice, y nos sanó.
Note que está hablando en tiempo pasado. Y entonces, ¿por qué estoy enfermo? El hombre se enferma porque se apartó de Dios en un momento determinado y estaba condenado a la muerte eterna. Pero Dios envió su remedio, envió a su Hijo, envió a nuestro Señor Jesucristo como el principal remedio, en el cual señala para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, que todo aquel que en Él cree venga a formar parte de la familia celestial, y al formar parte de la familia, ser herederos de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 5, a partir del versículo 6, humillaos, humillaos. ¿Por qué me dice aquí humillaos? ¿A qué se refiere? Se refiere a que debo de vencer mi soberbia, debo de vencer mi orgullo. Yo no necesito de nadie. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Es muy común en muchas familias. No sé si a nivel de todo el mundo, pero en la medida que me ha tocado vivir, sí la he escuchado en muchas familias en México. Nadie ha hecho nada por mí. Yo nunca he necesitado nada de nadie. Yo no necesito nada. Déjeme decirle, querido hermano, que eso se llama soberbia, que eso se llama egoísmo, que eso se llama vanidad, y que hay una sentencia tremenda en la palabra de Dios que dice que Dios aborrece al soberbio. ¿Puede Dios aborrecer? La palabra aborrecer no se refiere a un sentimiento, a una emoción. Simplemente se refiere al hecho de decir que esto no es tolerable ante la presencia de Dios. Dios dice, al que se humilla, yo lo voy a exaltar. Como lo sabemos, exaltó a su Hijo, que se humilló hasta lo sumo, que siendo Dios no estimó cosa que aferrarse siendo Dios, sino que se humilló a sí mismo, convirtiéndose en hombre y entregándose a muerte y muerte de cruz. Podía no haberlo hecho. Podía haber dicho, yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué debería yo experimentar esto? Pues lo experimentó porque era el reflejo del corazón de Dios, y el corazón de Dios es amar al hombre, es amarnos a nosotros. Usted debe de saber que si usted piensa que nadie lo ama, déjeme decirle que Dios le ama, que Cristo le ama, y que está aquí esta mañana para decirle, ven, ven, yo voy a hacer más ligera tu carga el día de hoy. Hay una condición: humillaos, arrepentíos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea el tiempo, Dios lo exalte. Dice Juan, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas sobre Él. Dice, porque Él tiene buen cuidado de todos nosotros. Esta es la confianza que tenemos. Por lo tanto, 1 de Pedro 5:8 dice, sean sobrios, estén alertas, estén atentos, porque tenemos un adversario. Dios no es nuestro adversario. Aquí en la carta dice, tenemos un adversario, se llama diablo, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Podríamos disertar alrededor de esto, lo haremos en otra ocasión. Y sigue exhortando, 1 de Pedro 5:9 dice, manténganse firmes en la fe. Manténganse firmes en la fe.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No hay una sola aflicción, no hay un solo problema que no sea humano. La prueba que esté experimentando usted, seguramente pueden estarla experimentando muchas personas alrededor del mundo. No hay nada que sea una prueba especial y específica para una persona. Dice aquí que los mismos padecimientos ocurren en el resto de nuestros hermanos. Y me encanta 1 de Pedro 5:10, que dice, mas el Dios, yo diría, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos fortalece, Él mismo nos afirma y Él mismo nos establecerá en la gloria eterna si yo confío y creo en Él. 1 de Pedro 5:11 termina diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿En dónde debe estar su confianza el día de hoy? Agradecer por todas las personas que están a nuestro lado. Ellas sufren exactamente igual que el que está padeciendo y a veces se nos olvida. Aún en esto, Dios permite que en la medida que caminamos junto a Él, nosotros estemos conscientes de ello, para que mostremos un corazón agradecido y decir gracias. Gracias a Dios por tu vida. Puede ser su padre, su esposo, su esposa, sus hijos. Le doy gracias a Dios por tu vida y porque no has endurecido tu corazón para conmigo. Mateo 11:29, repito, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús promete descanso para nuestras almas, no solo para nuestro cuerpo. Recuerde que nosotros tenemos una naturaleza que se describe como una triple naturaleza: un cuerpo, un alma y un espíritu. Ciertamente, Dios envía sanidad para nuestro cuerpo, pero particularmente Dios quiere sanar nuestra alma. Quiere liberar a nuestra alma de la esclavitud, de las pasiones del mundo. Quiere liberar nuestra alma del orgullo, de la soberbia, de la rebelión, de las contiendas, del pleito. Dios quiere verdaderamente traer descanso para nuestras almas. Como lo sé, en el libro de Juan, en el capítulo 16:33 dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo y he prometido descanso para vuestras almas. Ahora, el descanso para vuestras almas no necesariamente implica la ausencia de dolor físico o de las molestias físicas, sino recuerde que significa la paz que nosotros podemos tener
en medio de las circunstancias adversas, la paz que podemos tener en medio de la tormenta, la paz que podemos tener en medio de las tribulaciones. Cuando yo pienso en esto, entonces puedo entender las cartas del apóstol Pablo, en donde él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo puedo soportar todo por lo cual pasó nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando solamente físicamente como hombre, que fue llevado en un proceso de crucifixión, fue lastimado, fue humillado. Y no solo eso, sino que la Escritura dice que Él derramó su sangre por mí, para el perdón de mis pecados y para que yo fuera limpio. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que tú estás conmigo. La palabra cáncer puede ser un valle de muerte, de sombra de muerte. Y si es un valle de sombra de muerte, no es más que eso. Y cuando la luz de Dios viene sobre nuestras vidas, entonces las sombras se disipan, entonces las sombras se van y viene la luz, viene la esperanza, viene la fortaleza, viene la alegría. Ahí está Él diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Esa es nuestra esperanza, esa es la promesa. La promesa final está anunciada en el libro de Apocalipsis, en donde Dios dice: y enjugaré toda lágrima de los ojos de aquellos. Y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque las viejas cosas habrán pasado. He aquí que todas son hechas nuevas. Dios ha prometido para nosotros una vida eterna. Dios ha prometido para nosotros darnos un cuerpo glorificado, a través del cual habremos de experimentar todo esto. Sí, pero yo lo quiero aquí, aquí es donde estoy sufriendo, estoy agotado, estoy agobiado, no puedo. Siga a Cristo. Siga a Cristo. Camine sin dejar de verlo a Él, el autor y consumador de la fe. Él es quien lleva mi yugo y lo hace más fácil de llevar. Si hoy sientes que las cargas que has llevado hasta el día de hoy son terribles, ya no luches contigo mismo. Abre tu corazón y dile: exprésale a Dios: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. En mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Aunque crea que puedo hacerlo todo, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada en mi propia mente, pensando que soy muy brillante y exitoso. La realidad es que no puedo hacer nada. Que en mis propias fuerzas no puedo hacer nada. Que te necesito a ti. Y que te doy gracias por todos aquellos hermanos que has enviado a mi alrededor, porque yo sé que ellos están conmigo
fortaleciéndome en el día a día, hablándome de ti, hablándome de la palabra, exhortándome a cada instante. Gracias, Señor, por mostrarme a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy me entrego a ti. Hoy me entrego a ti. Si nunca lo ha hecho, hoy puede decirle: Señor, me entrego a ti el día de hoy. Perdóname. Ayúdame. Me arrepiento de haberme apartado de tu lado. Me arrepiento de haber insistido en no mantenerme a tu lado. Pero ya no puedo más. Vengo delante de ti para que tú, Señor, me sostengas. Sé que has enviado la promesa a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo acepto como mi Señor y como mi Salvador, como mi Redentor. En todo este tiempo, hoy pueden testificar muchos de ustedes que antes de enfrentarse a los distintos remedios médicos, Él estaba ahí para fortalecerlos. Que estando durante los tratamientos, Él estaba ahí acompañándolos. Y que aún después de haber terminado, Él sigue siendo nuestro refugio. Será un momento en el que usted pueda decirle: Señor, recibo tu descanso. Ayúdame a confiar en tu misericordia, en tu gracia, en tu bondad. Lo necesito, Señor. Aunque no lo entienda, lo necesito. Sigue sosteniéndome, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te pido, Señor, que no solo a mí, sino a todos aquellos que sufren, que padecen, los envuelvas, Señor. Y que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas y que yo pueda decirte confiadamente el día de hoy: Señor, si tú quieres, puedes tocarme. Y déjeme decirle que el Señor siempre quiere, pero necesita que nosotros vayamos delante de su presencia. En Cristo nuestra familia oramos para que el Señor toque sus cuerpos, que los libre de toda dolencia, pero particularmente que el Señor restaure y sane sus almas. Y que los siga fortaleciendo a través de la gracia de su Espíritu Santo. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.